Y hoy tenemos una visita muy especial. Estamos acompañados por el director del Hospital María Curie. Se trata del doctor Guillermo Temperley. Muy buenas tardes, doctor. Gracias por estar aquí. Buenas tardes y saludos a toda la audiencia. Muchísimas gracias, doctor. Lorenzo. ¿Dónde está Lorenzo? Bueno, Lorenzo quedó en casa porque hoy está la chica y entonces la acompaña a ella. Cuando ella no está, me lo llevo al consultorio. Qué divino. Lorenzo es un hermoso caniche toy, divino blanquito, que la vez pasada cuando vino el doctor el 24 de marzo, Sí. Lorencito, pobrecito, no lo dejaron ingresar a la radio. Se quedó, pero eso sí se quedó, la gente que estaba acá en el bar cuidó a Lorenzo porque el coche del doctor había quedado estacionado en la puerta. Sí. Una dulzura, Lorenzo. Sí, sí, sí. Una dulzura. Es un mini toy y es realmente un perro divino. Un buen compañero. Totalmente. Doctor, estuvo en el transcurso del año, más allá de las jornadas que realizó al cumplirse los 80 años del Hospital María Curie, que tengo entendido que salió todo perfecto. Salió todo muy lindo, muy bien y muy contento de poder haber realizado un congreso tan importante con invitados extranjeros de nivel. Y bueno, fue muy interesante porque hubo muy lindas charlas y también hubo un acto social muy lindo que se hizo en la legislatura porteña. Después los invitados extranjeros fueron los invitados al Cabildo, que también hicimos para mostrar y conocer un poco el país. Y después algún show de tango que nunca falta, ¿no? Eso está bien. Muy bien. Los invitados se fueron contentos. Muy contentos. Doctor, estuvo viajando, viajó a Sí. Chicago, tengo entendido, y a Ámsterdam, donde se realizaron diversos En Estados Unidos, congresos. todos los años se realiza la reunión de la Sociedad Americana de Oncología. Sí. Y se hizo durante el mes de junio el congreso en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos. Se trataron temas muy importantes y dentro de todo lo que está relacionado con la medicina translacional, que es aquella que estudia los genes y el pronóstico y el futuro del tratamiento de los pacientes oncológicos. El tema del gen, porque siempre se dice que hay tipos de cánceres que son hereditarios. Uh-huh. Si, por ejemplo, si uno habla del cáncer de mama, si la mamá o la abuela tuvieron, siempre uno tiene que hacerse chequeos en forma mucho más frecuente. Sí. El cáncer de colon también. Sí. ¿Qué otro tipo de cáncer claro, es hereditario? No solamente doctor? la parte genética es la que influye, sino sí. Hay entre un 18 y un 20% de los tumores pertenecen a la herencia. Uh-huh. Y a los hábitos higiénico-dietéticos, la alimentación, el modo de vida, etcétera. El estrés también está incluido. Pero no nos olvidemos que el cáncer es multicausal. Hay múltiples causas que influyen. Entonces uno va sumando las perspectivas, pero sí existe el cáncer hereditario en los distintos tumores. Porque hay mucha gente que dice, por ejemplo, mira, esta persona tiene cáncer de pulmón, pero nunca en su vida fumó un cigarrillo. Generalmente lo dicen los fumadores, ¿no? Uh-huh. Claro, no, pero también están los fumadores pasivos. Aquellos que no fuman están en un ambiente. Hoy día podemos decir que en muchos países del mundo está prohibido fumar en los ambientes cerrados. Sí. Acá en la Argentina no está del todo cubierto eso todavía, pero en muchos países lo hemos visto, que los fumadores salen a la calle a fumar para evitar al fumador pasivo. Bueno, ahora en las empresas, de acuerdo a la ley nacional que existe, no se puede fumar lo están aplicando en ningún ambiente. El empleado que quiere salir, que quiere fumar, tiene que hacerlo en la vía pública. Exactamente, en la calle. Exactamente. Doctor, con relación al tema del gen, ¿de qué manera se puede chequear cuando el bebito está en gestación? Bueno, eso es un poco complicado. Más complejo, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, detecta un determinado tumor, se estudian ciertos genes de acuerdo a la patología que tiene. Por ejemplo, en el cáncer de pulmón hay una mutación de un determinado gen, que es el factor de crecimiento epidérmico, permite administrar una medicación al paciente. Y aquellos que no lo tienen mutado o cambiado el gen, hacen otro tipo de terapéutica. O sea, ¿qué nos permite el gen? Determinar qué clase de pacientes pueden recibir un tratamiento que va a ser beneficioso o si no, otro tipo de tratamiento. Y se está viendo, por ejemplo, que en los asiáticos, sí. Por ejemplo, el cáncer de pulmón en países asiáticos, como ser Japón, China, la India, es mucho más frecuente la mutación de este gen que en los europeos y en los latinoamericanos. ¿A qué se debe el tipo de alimentación? No,
realmente eso ya es genético y nace con el individuo. ¿Se da más el cáncer de pulmón en hombres que en mujeres o es indistinto? En línea general se da más el cáncer de pulmón en hombres que en mujeres, pero prácticamente, podemos decir acá en Latinoamérica, es el 60 al 40% más o menos. 60% hombres y 40% mujeres. Por supuesto, las mujeres hace muchos años atrás el hábito de fumar no era tan frecuente como ahora. No es que el cigarrillo sea la causa. En algunos casos sí puede ser. El antecedente genético, el fumar, el alcohol, los hábitos alimenticios, etcétera, son muchos que influyen en la aparición de un cáncer, ya sea de colon, de páncreas, de pulmón, de mama, etcétera. Se habla de una proteína, puede ser que esa proteína, o hay una proteína que estuve leyendo, Sí. PAC, puede ser. No, Carras. ¿Qué? No, Carras es otro gen que se da en el cáncer de colon y también en el cáncer de pulmón. Ajá. Y esa proteína puede servir a su vez como... No, es un gen. O sea, el Carras es lo mismo que el factor de crecimiento epidérmico, en que si se muta puede, los Carras que están mutados no pueden recibir un tratamiento determinado con un medicamento que farmacológicamente se los conoce como antiangiogénicos o inhibidores de la tirosinquinasa u otro tipo de fármacos que no son citostáticos precisamente, sino que actúan sobre la superficie celular produciendo o impidiendo un montón de pasos metabólicos que conducen a la muerte celular. Doctor, por ejemplo, el cáncer es en realidad una enfermedad silenciosa. Depende. Si tiene un cáncer de piel no es silencioso. Uno ve una imagen que tiene en la piel que va creciendo, que puede ser un papiloma, que es un tumor benigno, puede ser un carcinoma espinocelular o un carcinoma vasocelular, que eso es prácticamente, si se hace una buena resección quirúrgica, sí. Hay otros tipos de tumores que cuando dan síntomas generalmente están avanzados. El caso más común suele ser el cáncer de páncreas, porque desde el punto de vista anatómico el páncreas está ubicado pegadito a la columna vertebral, Sí. y por detrás del hígado y del vaso, entonces, y detrás del estómago. Entonces, cuando da síntomas, generalmente el tumor ya ha dado localizaciones en el hígado y en los órganos próximos. Entonces, evidentemente, uno no puede, si bien el tratamiento del cáncer influye la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia, ya la cirugía en esos casos avanzados no la podemos hacer. Y usamos paliativamente la quimioterapia, y en aquellos pacientes que tienen el tumor ubicado, hablamos siempre de cáncer de páncreas, Sí. en el cuerpo del páncreas, tenemos que hacerle tratamiento radiante porque hay muchos plexos nerviosos en esa zona y puede traer mucho dolor. Doctor, ¿de qué manera se puede detectar y cuáles son los estudios que se tienen que hacer la gente para chequear e ir corroborando? Porque eso, ¿de qué manera se nota? La verdad, ¿Qué estudio? las preguntas las haces muy bien. Gracias. Existen algunos tumores que tienen un marcador. Por ejemplo, en el caso de la mujer, tenemos en el cáncer de mama un marcador que se llama 15.3. 15.3. 15.3. En el cáncer de ovario tenemos un marcador que se llama 125. Estos estudios se hacen a través de un estudio de sangre en pacientes que tienen antecedentes familiares de cáncer de mama, uno puede pedirle un chequeo general y todo. En el caso de los hombres tenemos el famoso PSA, que es el antígeno prostático específico, que eso nos permite detectar pequeñas lesiones en la próstata que pueden ser solucionables con un acto quirúrgico o bien con radioterapia. Esos son los marcadores. Después existen marcadores inespecíficos. Hay un marcador inespecífico que es CEA, que son en inglés Carcinoma Immunogen Antigen. Y eso te indica que si aumenta rápidamente puede indicar que hay un tumor en algún lugar del cuerpo, pero es inespecífico. No es. Hay otro marcador que es para tubo digestivo. Tubo digestivo incluye estómago, páncreas, colon, y que es el 19.9. Nosotros a veces cuando tenemos pacientes de estas distintas patologías y los sometemos a un tratamiento de quimioterapia o radioterapia, lo monitoreamos con este marcador. Este marcador, si va bajando, vemos que el tumor va perdiendo fuerza y entonces continuamos con el tratamiento. Ahora, generalmente teniendo en cuenta que a través de los análisis simplemente
se puede detectar si un paciente está comenzando o tiene algún tipo de alteración con respecto al marcador. Se puede empezar con el general en tal caso, el C. Habitualmente el CEA. Claro, para chequear si alguien tiene algún tipo de... Si un paciente tiene cierta sintomatología y tomográficamente no encontramos nada y en los estudios complementarios tampoco, bueno, aparte de la orientación clínica que tiene el médico, tiene que tener la orientación del laboratorio para que pueda pensar en... Claro, nosotros los oncólogos siempre... lo primero que pensamos es descartar un cáncer ante una determinada patología o una determinada sintomatología que tiene el paciente, ¿no? Pero la idea en general es... La idea general sí, y para monitorear a los pacientes conviene, por ejemplo, hacer una colposcopía para detectar precozmente un cuello uterino en la mujer es muy importante. Y en nuestro país, en el norte, tenemos una muy, pero muy alta incidencia de cuello uterino y generalmente cuando va el móvil para hacer las colposcopías hay mujeres que tienen los tumores localmente muy avanzados, que prácticamente lo que se puede hacer es un poco de radioterapia paliativa para calmar el dolor y nada más. Y nada más que eso. Claro. Repitámosle a la audiencia, doctor. En línea general, yo quería explicar explique. que muchos de los tumores, cuando asientan en su lugar de origen, suelen diseminarse a otros órganos. Por ejemplo, dar metástasis se llama cuando el tumor de su lugar de origen va a otros órganos. Y pueden tomar el hígado, pueden tomar el pulmón o pueden tomar los huesos. Entonces existen ciertas determinaciones en sangre que uno puede ver si hay compromiso o metástasis, aparte de las imágenes, que son por supuesto importantísimas, la tomografía, la resonancia nuclear magnética, el PET, etc. Por ejemplo, la fosfatasa alcalina es un estudio que se hace en sangre y determina que es una enzima, y esta enzima puede estar elevada en la aparición de metástasis en los huesos y metástasis en el hígado. También las metástasis pulmonares las detectamos mediante una radiografía de tórax o también las tomografías que se hacen. Y hay ciertas determinaciones en el hígado, en sangre, de ciertas enzimas, como se llama, bueno, lo voy a decir, se llama gamma-glutamil transpeptidasa. Le están saludando al doctor. Gamma-glutamil transpeptidasa. Sí. Y entonces son ciertas enzimas que marcan la presencia de una masa ocupante dentro del hígado que no es parénquima hepático. Hay otra enzima que es la 5-nucleotidasa. Son nombres raros porque son nombres médicos, etcétera, pero un médico clínico conoce estos momentos y cuando a veces muchas enfermedades oncológicas son detectadas no por el tumor primitivo, sino por la aparición de una metástasis. ¿En cuánto se puede estimar en cuánto tiempo se puede hacer metástasis de a lo mejor un puntito o células cancerígenas que aparecen, por ejemplo, en el pulmón? ¿En cuánto tiempo se pueden irradiar a otro órgano? Puede ser un tumor muy pequeñito y enseguida dar metástasis. Así que, no, realmente son, ¿sabe? El cáncer de mama, el cáncer de pulmón y el melanoma, que es el de los tumores malignos, suele ser muy, muy metastizantes. Y son tumores, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en el hospital con la cirugía hepática en los metástasis de cáncer de colon, porque cuando hablamos de cáncer de mama, melanoma o cáncer de pulmón, las metástasis suelen ser múltiples. Entonces no se puede operar todo el órgano. Entonces tenemos que operar ciertas estructuras metastáticas y de cáncer de colon. O sea, y todas esas enzimas y todo nos permiten, todo se puede hacer con un paciente que esté en buen estado general y que acepte los tratamientos, ya sea quirúrgicos, quimioterápicos o radiantes, pero la oncología ha avanzado mucho. En línea general, le puedo decir que hoy por hoy, si la incidencia de un determinado tumor es del 60%, se muere el 30%. Quiere decir que muchos pacientes pueden tener buena calidad de vida con su tumor. Y eso es todo gracias al avance de la medicina y de la oncología con los distintos tratamientos, ya sean quirúrgicos, radiantes o quimioterápicos. Y con la aparición de estas nuevas drogas, que son los antiangiogénicos, y bueno, inhibidores de la tirosinquinasa, que se llama, que son nombres complicados, pero que se logra, juntamente con los tratamientos de los citostáticos, que el paciente pueda controlar su enfermedad y de esa manera poder tener una buena sobrevida con una buena calidad de vida. Si nos estás escuchando y querés hacer alguna consulta al doctor Guillermo Temperley, puedes llamarnos al 48991623, dejas tu pregunta y nosotras se la efectuamos al doctor. Doctor, con relación a la gente, por ejemplo, que se hace chequeos y le dicen, bueno, usted tiene un nódulo en la mama, le hacen la punción, le da benigno. ¿Ese nódulo
con el correr de los años puede transformarse de benigno a maligno? No, generalmente estamos hablando de los nódulos displásicos que se ven en las mujeres jóvenes con una cierta actividad hormonal, y entonces esos nódulos displásicos obedecen a que se produce un hiperestrogenismo y se forma un nódulo. Es un nódulo que hay que controlarlo radiológicamente. Hoy día tenemos la mamografía digital que nos permite poder observar muy pequeñas lesiones y puede llegar a un diagnóstico. Y entonces entramos en lo que es la medicina preventiva. Medicina preventiva, hacerse los chequeos, sonografía de tórax, mamografías digitales, análisis de sangre, para determinar sobre todo aquellos pacientes que hablamos que tienen riesgo de padecer un cáncer. Doctor, con relación a la radiografía de tórax, ¿en esa radiografía sale cierta mancha en los pulmones? Cuando Claro, es la un radiografía de cáncer tórax incipiente? uno puede pedirla así con un chequeo general, le pide análisis, pero para detectar lesiones es muy importante la tomografía de tórax. La tomografía con distintos cortes, eso nos permite a nosotros detectar pequeñas lesiones y ver si el paciente puede ser quirúrgico o no, porque hay lesiones en el pulmón que el paciente no se puede operar porque los tumores están próximos al pericardio o a ciertas estructuras del tórax que no se pueden operar. Para la gente que tiene un cáncer incipiente, ¿no? Sí. De pulmón y Sí. que fue detectado, Sí. ¿se le aplica quimioterapia? No, si el tumor es accesible, cirugía. Y de acuerdo al resultado de la anatomía patológica que nos manda el patólogo, Sí. si hay infiltración linfática y si hay embolias linfáticas, el paciente tiene que hacer lo que llamamos nosotros una quimioterapia adyuvante, que es una quimioterapia preventiva, que depende porque hay 4 tipos de pulmón, o sea, 4 tipos histológicos de tejido. Sí. O sea, no es lo mismo un adenocarcinoma que un tumor a grandes células, que un carcinoma epidermoide u otro tipo de tumor que es el tumor a células pequeñas, que es el small cell, que cada cual tiene sus citostáticos que nosotros aplicamos de acuerdo a la histopatología que encontramos. Cuando se trata de cáncer de mama, por ejemplo, y se aplica quimioterapia, Sí. Supongamos un paciente que tiene metástasis, Sí. ¿sí? Es cierto que con el correr del tiempo la mama, el tumor de la mama, si le bajó el marcador, puede que ya el tumor no esté en la mama y se le vaya reduciendo en la metástasis, No. o el tumor de la mama sigue siendo la cabeza de... Antes los tumores se clasificaban con una letra T, una letra N y una letra M. La letra T corresponde al tumor, la N son los nódulos y la M la presencia de metástasis. Sí. Hoy en patología mamaria y en cáncer de mama tenemos un cuadro distinto. Por ejemplo, cuando la mujer tiene un nódulo en el pecho, lo operan y se detecta que tiene un cáncer de mama, hay una serie de determinaciones que el patólogo tiene que hacer para ver el futuro y el tratamiento que tiene que hacer esa paciente. Por ejemplo, el dosaje de receptores hormonales de estrógenos y progesterona, el dosaje de una proteína que se llama HER2-Neu, para que si es positiva hay que darle una terapéutica distinta, y si estos 3, el HER2-Neu, los receptores hormonales, son todos negativos, se clasifica a la paciente como triple negativo, que desde el punto de vista del estudio genético corresponde a un término que se llama basal-like, y son pacientes premenopáusicas en general y de alto riesgo a que tenga una recaída. Esto es una cosa que hace 4 o 5 años se viene haciendo, entonces esas pacientes tenemos que mirarlas y controlarlas con mayor severidad, ¿no? Con severidad. ¿Cada 3 meses se hacen los controles? No, depende de cada uno. O sea, lo fundamental es hacer un buen control clínico de imágenes, y si la paciente anda bien, tampoco uno le tiene que estar pidiendo tantos estudios porque la paciente dice, este doctor me está buscando otra vez el cáncer que aparezca. No es así, es que hay que hacerse el control siempre. Hay que hacerse el control para estar tranquilo, sobre todo aquellas pacientes de alto riesgo. Si a mí me piden para tratar a una paciente con cáncer de mama de 80 años y una de 40, yo sé que la de 80 años va a andar mejor porque es una paciente menopáusica que tiene un tenor hormonal distinto a lo que tiene una premenopausia, y sabemos que los estrógenos para el cáncer de mama es como echarle queroseno al fuego, y los andrógenos, en el caso del hombre, es como también. Entonces hay que bajar los niveles de hormonas para poder mantener y controlar la enfermedad. Y hay pacientes, por ejemplo, con cáncer de mama que en lugar de operarlos directamente, si tienen metástasis, empiezan con quimioterapia. Exactamente. O sea, los pacientes
tiene que empezar con quimioterapia y después, si los receptores hormonales, se les da una medicación que se llama tamoxifeno, y que es un antiestrógeno, y otro medicamento que desde el punto de vista farmacológico se llama inhibidor de la tirosinquinasa, que es el anastrozol, que inhibe una enzima que transforma las grasas en estrógenos, que se llaman aromatasas. Doctor, con relación, se ha evolucionado muchísimo en el tema de oncología, con relación al cáncer de mama, al cáncer de próstata. Usted en los dos congresos estuvo viendo temas diferentes. Sí. En el de Chicago, sí. Fue oncología en general. En general, oncología en general. Y ahora el congreso que se hizo en Ámsterdam exclusivamente fue el cáncer de pulmón. ¿Hay nuevos avances, medicación? Muchos, y los nuevos avances son los estudios de estos genes y de las mutaciones de estos genes que nos permiten poder realizar tratamiento determinado que sabemos que va a ser efectivo porque conocemos el tipo de tumor y cuál es el perfil genético que tiene ese tumor para nosotros poder darle la medicación que ese tumor necesita. En el caso, por ejemplo, del cáncer en general que ustedes vieron en Chicago, ¿cuál es la medicación? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cuál es el protocolo? No hay ningún protocolo, depende de cada tumor, no es lo mismo un cáncer de colon, próstata, mama, pulmón, etcétera. Pero generalmente el cáncer de próstata es un tumor muy manejable. El tema es que cuando llamamos nosotros que el tumor se pone hormonoresistente, quiere decir que no responde al tratamiento hormonal. Entonces tenemos que utilizar el medicamento que es la quimioterapia. Entonces, evidentemente, eso nos preocupa porque el paciente ya no le podemos dar un tratamiento hormonal, se nos acaba un revólver para tirarle. Entonces, tenemos que utilizar la quimioterapia que responde muy, muy bien. Y en el Congreso de la Sociedad Americana de Oncología, la FDA aprobó una vacuna para el cáncer de próstata en aquellos pacientes que recaen a la terapia hormonal. Se aplica una vacuna con el mismo preparado, se hace una vacuna al paciente y se le aplican 3 inyecciones subcutáneas. Y eso permite, en línea general, por los trabajos que han demostrado, tener nosotros llamamos sobrevida libre de enfermedad, o sea, para una recaída libre 6 meses. Si esa recaída aparece 6 o 7, 8 meses, ahí nuevamente sí lo hacemos quimioterapia. Eso nos permite que el paciente pueda controlar su enfermedad. ¿Cuánto tiempo tiene de validez las inyecciones que se aplican? O sea, ¿cómo actúa? ¿Como una especie de quimioterapia? ¿Usted dice la vacuna? Sí, en la vacuna. No, la vacuna tiene que aplicarse, se aplica una por semana, 3 semanas. Lo que pasa es que los costos son realmente muy caros y eso a veces asusta un poco para la terapéutica, ¿no? ¿Qué pasa con las obras sociales? No, las obras sociales cubren. Lo que pasa es que las obras sociales y los sistemas prepagos cubren todo lo que está autorizado por el ANMAT, que viene a ser como la FDA. Entonces, aquellos protocolos que están en investigación, no. Por eso nosotros cuando hacemos investigación, nosotros hacemos los estudios con la droga, con el estudio compasivo, donde el laboratorio o el sponsor nos entrega la medicación y nosotros hacemos al paciente. Eso es porque tiene que pasar las distintas fases de investigación, que son la fase 1, la fase 2 y la fase 3. ¿Cómo son esas fases en general? Claro, la fase 1 de una determinada droga es un poco para estudiar la dosis y la dosis letal. Después en la fase 2 se hace un estudio en donde se va aumentando la dosis a ver cuál es la dosis máxima tolerada. Y después en la fase 3 se compara con algún otro fármaco, estudios randomizados. Después la fase 4 cuando ya entra en la industria cuando se ve... Se aprueba la droga y o sea, hay muchas drogas que se comparan con otras drogas que ya tienen efectividad y si evidentemente la droga que estamos comprobando ahora es nueva, evidentemente no utilizamos esa droga, entonces la FDA, que es la Food and Drug Administration, evalúa y aprueba esa droga para un determinado tipo de tumor. Con relación también al congreso que se realizó en Ámsterdam, ahí trataron pura y exclusivamente el tema de cáncer de pulmón. Y es muy importante, con respecto a la prevención, el screening. El screening, que es un término americano, inglés, es el estudio de grupo de poblaciones para detectar precozmente un cáncer de pulmón. Eso ha demostrado que se encuentran tumores muy, muy pequeños y pacientes con un primer paso quirúrgico prácticamente estarían curados. O sea, permite
porque a veces la sintomatología de los tumores pequeños es como el cáncer de mama. La mujer se hace la mamografía digital porque no se palpa el nódulo chiquitito que aparece. Entonces es lo mismo en el pulmón. O sea que es muy importante tener en cuenta el screening. Es muy importante en cáncer de pulmón conocer un poco los genes que se presentan en un cierto tipo de tumores para determinar el futuro tratamiento que va a recibir ese paciente. Y después hay algunas drogas nuevas que se están ensayando, pero son solamente a nivel de los ensayos clínicos que se están comprobando que hay ciertas efectividades en esos productos. Doctor, tengo entendido que hay 2 congresos más a los cuales va a acudir. Sí. Uno es en Estocolmo, el otro es en Nueva York. Todos los años se hace en Europa el Congreso Europeo de Oncología. Sí. Un año se hace la ESMO, que es la European Society Medical Oncology, y el otro año se hace la ECO con doble C, que es European Conference Clinical Oncology. Este año se hace del día 23 al 27 de septiembre en la ciudad de Estocolmo. Y después todos los años yo concurro a un simposio, que es el simposio de la Fundación de la Quimioterapia, que se hace en Nueva York, que es una actualización de todos los protocolos y todas las drogas que se han ensayado en el año 2011. Y con respecto a la respuesta que se ha obtenido y cuáles serían las futuras aprobaciones que pueda tener el ANMAT en las distintas patologías oncológicas. Porque tengamos en cuenta que en esos congresos se recoge la experiencia de cada uno de los facultativos que acudieron. Sí, se hace un estudio y ahí se recoge, se presentan póster, se debaten protocolos de investigación, aparte de, por supuesto, una serie de charlas magistrales por personas a nivel reconocido, ¿no? A nivel mundial. Se aplica a veces supongo que muchos médicos aplicarán de acuerdo a lo que escuchan en los congresos el tratamiento que hicieron para determinados pacientes y que dio resultado positivo. Claro, o sea, lo que da resultado positivo o negativo. Hay protocolos en donde demuestran que la utilización de cierto tipo de drogas para esa patología no va. Y esa es la conclusión, porque todo trabajo termina con una conclusión. Sí. Se demuestra que tal droga utilizada de tal manera, bla, 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 ofrece un 40% de respuestas con muy baja toxicidad, por ejemplo, porque hay que estudiar la tasa de respuestas y generalmente se estudia el periodo libre de enfermedad y la sobrevida global. Sí. El año pasado, por ejemplo, o el otro año, no recuerdo bien, en cáncer de cabeza y cuello se pudo demostrar que un anticuerpo monoclonal, que es el cetuximab, demostró que la sobrevida global de los pacientes con cáncer de cabeza y cuello mejoraba mucho, y eso es uno de los factores. Cuando se investiga una determinada droga, uno puede ver la tasa de respuestas que tiene con esa droga. Y después el periodo, en aquellos pacientes que no tienen enfermedad, el periodo libre de enfermedad, que si el paciente hizo un determinado tratamiento y recayó a los 6 meses o a los 2 años, etc. Y finalmente, sí, el tratamiento con esta nueva droga mejora la sobrevida global del paciente. Doctor, usted al principio cuando estuvimos hablando señaló que pueden ser muchas las causas por las cuales un paciente presente una enfermedad oncológica, que puede ser estrés y el tema de la alimentación, entre otros. Claro, alimentación, alcohol, tabaco, la manera que se nutre, la injerencia de grasas, la ingestión de vegetales, etcétera. ¿Qué es lo que la gente debería comer para tratar de evitar el tipo de enfermedad? Yo no digo general, ¿qué clase de alimentación en línea de generación y muchas verduras, frutas, hacer dietas balanceadas. En el viejo maestro Escudero decía que la dieta tiene que ser completa, adecuada, suficiente y armónica. Y armónica quiere decir, bueno, las grasas, las proteínas y los hidratos de carbono. Eso es lo que tenemos que hacer para que sea una cosa pareja. Grasas, proteínas e hidratos de carbono. Esos son todos los alimentos que tenemos. Por eso cuando una persona quiere adelgazar, empieza directamente, empieza a quemar los hidratos de carbono. Y después de una semana, dice, lo único que quemó fueron los hidratos de carbono. No quemó un gramo de grasa siquiera, porque después empiezan a quemarse las grasas. Sí. Cuando una persona quiere adelgazar, le quería decir con eso. Pero la alimentación es a base de proteínas, grasas y hidratos de carbono. Se aconseja mantener una armonía en la alimentación para que evidentemente aquellas personas que comen muchas grasas pueden estar predispuestas a tener, pero no quiere decir que sea la causa, no, es multicausal. Tal cual. Por eso a veces cuando uno hace dieta por su cuenta, dice, lo primero que pregunta un médico, pero
¿Usted está haciendo dieta asesorada por alguien, por algún No, facultativo? generalmente el paciente no hace dieta porque habló con la vecina de al lado y la vecina de al lado dice, mira, come esto, qué sé yo, y tal cosa, y bueno, Y tal cual. y tal cual. Y bajaste un montón. Uy, qué delgada que estás. ¿Sí? ¿Qué Sí, hiciste? sí, Bueno, sí. mira, me la pasé comiendo así, así. Ah, buenísimo, yo la aplico. Pero a lo mejor la otra No, no, persona sí, no, sí, seguro. no tiene las condiciones físicas y psicológicas para aceptar ese No, tipo seguro, de seguro, seguro, alimentación, ¿no? seguro, seguro. Los cuidados que hay que tener. Claro, claro, evidentemente. Además hay ciertas enfermedades metabólicas como la diabetes que uno sabe que tiene que cuidarse con Mm. las comidas y demás. El hipertenso también, hay cierto tipo de cosas, la sal, en fin, los problemas cardíacos, los cardiópatas, tienen que cuidarse de muchas cosas. El sobrepeso es malo para muchas enfermedades, ¿no? Doctor, en general, ¿a partir de qué edad sería bueno hacerse chequeos con relación al tema de la sangre con los marcadores? Con los marcadores, bueno, hay un marcador que no lo comentamos, que se ve mucha gente joven, en chicos jóvenes, que es el cáncer de testículo. El cáncer de Ah, testículo tiene dos marcadores muy sí, importantes. Son nombres raros, discúlpeme la audiencia, pero son nombres raros. Uno es la fracción subbeta de la gonadotrofina coriónica, fracción subbeta de la gonadotrofina coriónica, que son restos embrionarios, y otra es la alfa-fetoproteína, que normalmente están en la sangre a valores muy bajos. Pero fíjese qué detalle importante, que cuando aparecen este tipo de marcadores elevados, generalmente se trata de un cáncer de testículo. Otra cosa que estamos viendo los oncólogos de a poco sí, ahora es el tumor primitivo de hígado que se llama hepatocarcinoma, que es un tumor que es sí. mucho más frecuente en la gente asiática, pero el hepatocarcinoma tiene un marcador muy importante que es, lo mencioné hace un ratito, que es la alfa-fetoproteína. Entonces, generalmente hay un factor genético importante y generalmente desde el punto de vista clínico la cirrosis Mm. es un factor predisponente para el desarrollo de un tumor primitivo de hígado, que en la Argentina, vuelvo a repetir, no es muy frecuente. Cuando hablábamos antes de los análisis clínicos que se puede detectar, Ujú. cáncer de hígado, etcétera, también hay, son el tema médico, las palabras exactas, las enzimas, el tema de las enzimas, si llegan a dar elevadas, Sí. puede ser también sinónimo, No, las no, enzimas elevadas no son sinónimo de cáncer. son sinónimo de Hay problemas ciertas cardíacos. enzimas, por ejemplo, no. Generalmente, las enzimas hepáticas, la transaminasa glutámico pirúvica y oxalacética, aumentan cuando hay un cuadro de hepatitis. Está la Mm. hepatitis A, B y C. Cuando uno tiene una hepatitis, el hecho de haber tenido una hepatitis puede predisponer en un futuro, no necesariamente que pueda tener un cáncer primitivo de hígado. Y hay otras Ah, enzimas que son también para el corazón, que son la TGO, la TGP y la CPK, que son enzimas que pueden aumentar cuando hay un problema cardíaco tipo infarto. O sea, nosotros disponemos muchos análisis que podemos detectar ciertas patologías a través de dos estudios que son sencillamente con una punción endovenosa y estudiar las enzimas. Hay otras enzimas sí. que cumplen otra función. Estas enzimas, hay una enzima, la audiencia se va a enloquecer con las palabras que digo porque son muy difíciles, pero hay ciertas enzimas. Uno se llama 5-nucleotidasa y otro se llama gamma-glutamil transcriptasa, que son enzimas que indican masa ocupante hepática. Si yo tengo un Ah, paciente que tiene un determinado cáncer, ya sea, y aumenta esas enzimas, quiere decir, investiga el hígado, porque en el hígado por ahí hay una metástasis. está claro. Doctor, con relación a lo que usted estaba recién señalando, el tema de los estudios, análisis y demás, ¿a partir de qué edad, en Con realidad? respecto a qué edad, yo creo que por ejemplo, un fumador que empieza a fumar de joven, desde los 15, 13 años, conviene que se haga un estudio, una radiografía de tórax por año a partir de los 40 años. Una persona que no fuma, pero que está al 20, también. Un hombre que tiene más de 50 años conviene hacerse un PSA mínimo una vez por año. Y también se aconseja, porque es muy frecuente el cáncer de colon, tanto el hombre como la mujer, hacerse una videocolonoscopía, y sobre todo aquellas que tienen más riesgo por antecedentes familiares, una videocolonoscopía cada 2 o 3 años. ¿Qué pasa con aquellas personas que dicen, ah, no, yo una videocolonoscopía no me hago? Bueno, si no se hace eso, existe la otra opción de hacer un colon por enema, que es mucho más, con una sustancia que es vario, que es radiopaca, pero yo entre una videocolonoscopía y un colon por enema prefiero la videocolonoscopía porque permite ver pólipos, que es la detección de un tumor precoz. Un pólipo Ah, puede malignizarse y eso puede ser. Lo mismo que la vejiga. Cuando uno, por ejemplo, tiene una hematuria que orina sangre,
uno le hace una citoscopía y se ve la vejiga a ver si hay algún tumor incipiente. Y se cura solamente con una resección con el citoscopio, y después hace un tratamiento de quimioterapia local. Por eso tendríamos que hablar tanto tiempo, y para la audiencia yo le pido disculpas por los términos, que son en términos médicos, pero no tienen otro nombre las enzimas, ¿se da cuenta? No, tal cual, o sea que es importante, ¿no? Porque cuántas personas, cuántas mujeres por ahí tenemos cistitis y algunos dicen, no, pero sí, hasta oriné con un poco de sangre. Claro, nosotros en el hospital tenemos un consultorio de prevención, o sea que pueden venir los pacientes cuando quieran y, por ejemplo, prevención ginecológica, prevención urológica, para poder detectar ciertas lesiones, un control, una prevención. Queda totalmente claro, doctor. Guillermo Temperley, el Hospital María Curie, digámosle a los oyentes dónde queda, por si nos están escuchando. El Hospital aquí. María Curie queda ubicado en el Parque Centenario, en la calle Patricias Argentina 750, sí, y atiende todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 17 horas, y tiene un servicio de guardia permanente, que es una guardia interna para los pacientes que tienen historia clínica del hospital. No es un hospital de agudos. Queda claro, doctor. Es un hospital monovalente con tratamiento exclusivo, prevención, tratamiento para los pacientes con cáncer. Doctor, y con respecto a los marcadores, cuando es un cáncer que recién empieza, ¿no? ¿El marcador lo señala o a veces depende, puede que no? Hay algunos marcadores que son más específicos que otros. Eso no lo podemos determinar. Pero hoy día con los diagnósticos, o sea, todo tienes un pequeño rompecabezas, que el médico lo que tiene que hacer es ir juntando todo, o sea, las imágenes que vio, los análisis, como para orientarse a qué parte, a qué órgano tenemos que recurrir. Hay órganos que son accesibles al examen clínico, como las mamas. Claro. Hay órganos que no son accesibles, como el páncreas. Tal cual. Por ejemplo, el tumor de laringe, que es muy frecuente y muy curable, un paciente que empieza a cambiarle la voz, entonces tiene que hacer enseguida una laringoscopía para ver la laringe, y de esa manera puede visualizar la extirpación de un pequeño tumor, se hace radioterapia y control. El paciente ese está curado. Pero cuando hay pacientes que cambia la voz o que hace un año que está con deposiciones sanguinolentas, eso tiene que ser precozmente, no hay que darle tiempo al tumor. Exactamente, pero si se dejó un año con deposiciones... Bueno, se ven, lamentablemente se ven en el hospital. Doctor Guillermo Temperley, lamentablemente el tiempo dialogando con usted pasa más rápido de lo habitual. Bueno. No quiero despedirlo sin antes mandarle saludos a Celia, que nos está escuchando. Claro, ¿no? Seguro que Celia nos está escuchando. Celia nos está escuchando, le mandamos un beso grande. Bueno. Y Celia estará diciendo, doctor, por favor, los pacientes están esperando en el consultorio. Doctor Guillermo Temperley, director del Hospital María Curie, muchísimas gracias por venir hasta los estudios de Radio Palermo, nuestro programa Los Hechos. Y yo quiero agradecer a usted, a la audiencia, y mucha terminología quizás no la hayan entendido, pero la próxima vez que charlemos vamos a utilizar otros nombres, no tan difíciles. Muchísimas gracias, doctor, y no lo quiero despedir antes, sin entregarle la bolsa llena de productos Cabrales para que pueda disfrutar usted con su señora. Acá Lorencito no va a poder. La próxima vez viene el regalo para Lorenzo también. Gracias. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias.